Bueno, hermanos, seguimos con esta serie de enseñanzas sobre la santificación. Como sabemos y estamos viendo desde el lunes, estamos viendo la mañana la parte pasiva de la santificación, viendo y destacando la obra de Cristo, la obra de Dios en Cristo para con su pueblo. Gracias, hermano. Y lo que Él ya ha hecho aquello que es la fuente para que nosotros podamos hacer lo que Dios nos pide, para que podamos cumplir con la responsabilidad en base a la obra de Dios y que la gracia es suficiente para poder llevar esto a cabo. Y ahora noche estamos viendo la parte activa, ¿no? La que nos ayuda a cumplir esa responsabilidad, poder ver los mandatos del Señor y poder ver lo que el Señor nos da para que nosotros cumplamos con esto y le demos la gloria. Hemos visto que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, hablamos de la fornicación espiritual, y así hemos ido avanzando y vimos que Dios ha hecho en nosotros una obra perfecta y completa en Cristo. Y eso tiene que ser un descanso para nuestras almas, hermanos. Nosotros no estamos tratando de agregar nada a la salvación ni de completar nada, no estamos tratando de mejorar nuestra posición delante de Dios, no estamos tratando de agradar a Dios para que Él nos conteste oraciones o para que nos bendiga, no estamos tratando de hacerlo para conseguir un mejor lugar en el cielo, una mejor mansión en el cielo y no ser como aquellos otros infieles que van a terminar barriendo las calles de oro, como si hubiera algo para barrer, ¿no? Nada de eso pasa en las Escrituras, nada de eso pasa en el Evangelio de Dios. Cristo ha hecho una obra completa y perfecta que nos asegura a nosotros la comunión eterna y gloriosa con Dios. Y al mismo tiempo, Dios nos ha dado su amor, lo ha derramado en nuestros corazones para que nosotros le amemos a Él porque Él nos amó primero. Y no solamente nos puso un corazón nuevo y puso su amor en nuestro corazón, sino que, como también se nos compartía hoy, puso su temor en nuestro corazón para que no nos apartemos de Él. O sea, Él se ocupó de hacer todo lo que era necesario, sabiendo cuál es nuestra naturaleza, sabiendo cuál es nuestra inclinación al mal. Entonces, no es que nos enseñó cómo cambiar algunas cosas. No, Él hizo una nueva criatura, y preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Él no hizo ni creó una religión que se ocupa del aspecto exterior y de las acciones moralistas de las personas. No, Cristo vino de parte de Dios para quitar el pecado de en medio, para reconciliar a su pueblo y para darnos vida y vida en abundancia. Y que esa sea la razón, porque como también se hablaba, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Entonces, ese amor nos constriñe, nos lleva a amar a Dios con el amor que Él derramó en nuestros corazones. Y el amar a Dios es la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el amor a Dios, el guardar sus mandamientos, y guardar sus mandamientos no es gravoso, dice 1 Juan 5:3. Entonces, Él hizo esta obra, nos ha santificado por la justicia perfecta de Cristo, apartándonos de este mundo para que seamos de Él. O sea, Él quiso poner en un mundo que está en tinieblas, quiso poner un pueblo conformado por hijos de luz, para que alumbren donde estén, para que sean un testimonio fiel del Dios vivo y verdadero, del Evangelio de Dios. Entonces eso es lo que Él hizo. Lo hizo en Cristo, nos apartó para Él, para que le sirvamos dándole la gloria en todo, mostrando el carácter de Cristo. Ese es el fruto de nuestra salvación, nuestra santificación. Vimos ayer que nos hizo sus hijos, que nos cuida como Padre. También vimos que nos disciplina cuando nos salimos del camino y nos corrige amorosamente para volvernos a traer a la senda de justicia. Entonces Él está ahí como un Padre perfecto, amonestándonos a través de su palabra, a través de los medios de gracia,
mostrándonos la verdad, instruyéndonos, llamándonos al arrepentimiento, y cuando no lo hacemos, entonces Él sabe cómo tratar con nosotros, nos disciplina. ¿Y cómo sabemos que fue una disciplina? Porque cuando termina, recién ahí, cuando vemos nuestro pecado, cuando somos llevados por esa tristeza que es según Dios al arrepentimiento, a la confesión del pecado, a la reconciliación con Dios, y a dejar de hacer eso para hacer lo que Cristo haría, para mostrar el carácter de Cristo, entonces ahí sabemos, Dios trató conmigo. Mi padre me disciplinó y me corrigió. Yo me estaba apartando, había sacado un pie del camino, y entonces Él vino con esa vara amorosa y me trajo de vuelta para que participe de su santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, Él está con los que en cualquier lugar invocan su nombre. Él está con nosotros, Él está con su pueblo. Y pensando en esto, vamos a ir a 2 Corintios 7. 2 Corintios 7, vamos a leer ahí el versículo 1. Segunda Corintios 7:1, dice así el texto: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a vivir como sus hijos y a amarlo como nuestro Padre. Oremos. Nuestro buen Dios y Señor, nuestro Padre, nuestro Salvador, te damos gracias por Jesús y pedimos tu auxilio en este tiempo, tu ayuda, tu guía, tu sabiduría. Necesitamos, Señor, que nos edifiques. Tú eres el único que da el crecimiento, el único que puede hacernos más y más como Cristo. Y tú has decidido que a través de la exposición de tu palabra seamos alumbrados, Señor. Ayúdanos, somos tu cuerpo, tu iglesia. Necesitamos conocerte más, conocerte mejor y aprender a luchar con nuestro pecado y dejarlo de lado para honrarte a ti haciendo tu voluntad. Ayúdanos en este tiempo a ver las cosas como tú las ves. También te ruego, Señor, por aquellos que no te conocen. Derrama tu gracia y sálvalos, tráelos a ti. Y ayúdame, Señor, a mí a ser fiel a tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícelo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice una vez más: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Enseguida vamos a ver el texto con la ayuda del Señor. Pero viendo el contexto de este pasaje, no me queda más que pensar que Dios es un papá presente siempre. Dios es un papá presente siempre. A veces se habla de los padres ausentes, ¿no? Un padre ausente, una mamá ausente, lo que fuera. Hay distintas situaciones de la vida. Pero cuando pensamos en Dios, estamos pensando en un papá que está siempre presente. Y la Escritura se ocupa de mostrarnos eso, de mostrarnos esa realidad, para que sepamos que Él siempre está con nosotros. Pensémoslo por un momento, mis hermanos. No hay nada más precioso para un padre que estar en el crecimiento de sus hijos. No hay nada más lindo que eso. Y tal vez ahí ya hablo como papá. Pensar en ellos antes de la concepción, concebirlos, estar cuando ellos nacen, estar ahí cuando uno los ve salir por primera vez a este mundo, disfrutar de esas primeras sonrisas. Lo acuesta a dormir, tiene 2 días y ya sonríe. Dice: ay, mira, ya empezó a sonreír. Dice que son movimientos involuntarios de la cara. Pero ahí estamos nosotros, ¿no? Es una sonrisita, no sabes qué bonita que es. Es precioso oír sus primeros murmullos. De repente el bebé hace: no, dijo mamá. ¿De verdad? ¿Cómo hiciste para entender eso? Sí. Escucha. No. ¿Qué dijo? Dijo Heriberto. Está llamando al abuelo.
Pero es hermoso escucharlos hablar, aunque no lo hagan bien, es precioso ir viéndolos crecer, compartir con ellos, ver sus primeros pasos, cuando van gateando, cuando se van parando, cuando se van agarrando y se dan sus primeros golpes por querer largarse antes de tiempo y después se vuelven a levantar y vuelven a caminar y ahí estamos, ellos no nos ven, pero estamos con las manos, ¿no? Ahí atrás, el que se cae por acá, que se cae para acá, que le pone acá, por una almohada ahí adelante por si se cae de frente, ¿no? Y ahí estamos. Y ellos ni siquiera saben que estamos ahí haciendo eso. No saben ni siquiera que los estamos cuidando, pero ahí estamos. Es precioso alimentarlos, verlos comer, disfrutar lo que uno les da, cuidarlos de los peligros que ellos no ven ni conocen todavía. Y como padres sabemos que los estamos cuidando y que estamos haciendo ciertas cosas para evitarles males peores, porque ellos no la ven venir y Dios nos puso ahí para eso. Estamos ahí para decirles, eso no se hace. Una vez leí una estadística que dice que la palabra que más escucha un chico en los primeros 6 años de vida es no. Esa es la palabra que más escucha. Dice tranquilo que el chico nace sabiendo hacer todo lo que no tiene que hacer. Todo. Igual que nosotros. Entonces la palabra que más escucha es el no. No toques eso, no te subas ahí, no te bajes. No agarres eso, no metas los dedos en el enchufe. Y ahí estamos, ¿no? No. Por su propia naturaleza. Cuando aún ellos no ven el peligro de su locura, a estar ahí, enseñarles, divertirse con ellos jugando de distintas maneras, y van creciendo y les enseñamos a trabajar, a usar sus manos, sus habilidades, a pensar. Precioso. Y así podría seguir, ¿no? Acá lo que va es el etcétera. A los padres me van a entender, y si usted todavía no es padre, pero seguro es hijo, ha ido aprendiendo con el tiempo que estas cosas son así. Es lindo como padres poder estar con ellos cuando lo necesitan, aun cuando ellos no nos ven. Verlos crecer e ir atesorando para ellos, aún para su porvenir. Porque la palabra nos enseña que no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Ese es el orden natural, porque es el orden que manifiesta lo que Dios ha hecho en su creación. Es lo que manifiesta la gloria de Dios. No son los hijos los que atesoran para los padres, sino los padres para los hijos. No estamos hablando de ayuda, ¿sí? Eso es otra cosa. Dice el texto, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Escribía Pablo a los hermanos en Corinto, tratándolos como hijos espirituales y como él fuera el Padre. Y expresando las palabras que muchas veces sufrimos como padres. Nosotros hacemos lo que hacemos con el mayor placer y estamos dispuestos a gastarnos por completo por nuestros hijos. Aunque amándolos más, en muchos casos seamos amados menos. Y no recibamos nada a cambio, no nos importa. Lo hacemos con placer. El sentir de un padre hacia sus hijos, estar ahí, dar de lo suyo, aun cuando sus hijos nos muestren la misma intensidad en su amor para con nosotros. Estar ahí presente acompañando y siempre a la espera para recibir a sus hijos, a compartir y darles de lo que se tiene, aun cuando ellos ya crecieron y se fueron de casa. Este cuadro, mis hermanos, de un padre con sus hijos en la vida terrenal, no es casual. No es casual, mis hermanos. Es la enseñanza de las Escrituras, de la perfección de Dios como Padre. Lo que acabo de describir es algo muy pequeño en la inmensidad de la perfección de Dios, de cómo Él nos trata a nosotros como Padre, de cómo Él está con nosotros como sus hijos. Son apenas unos detalles que he descrito y muestran la gloria de Dios como Padre.
Tú eres nuestro Padre, tú nos formaste, nosotros somos barro, dice el profeta Isaías. Él es el Padre, no hay otro como Él. Es un Padre perfecto que siempre está con sus hijos, que conoce todas sus necesidades y que las suple con su maravillosa gracia a todos, a los que lo reconocen y lo quieren, pero también en su gracia suple las necesidades y hace llover sobre justos e injustos. Porque Él es así, es un Padre perfecto. Un Padre que pensó en sus hijos, que los concibió, porque Él es el único que hace concebir, Él es el único que hace engendrar y Él es el único que hace dar a luz. Es Él, no somos nosotros. Nace el que Dios quiere que nace cuando quiere Dios que nazca. Y Él no va a impedir el nacimiento cuando Él quiere hacer dar a luz. Es un Padre que pensó en nosotros antes de la fundación del mundo, que nos concibió y que les dio todo lo necesario en abundancia para que puedan desarrollar su vida. Es un Padre que con amorosa paciencia esperó a sus hijos, aun cuando se fueron a malgastar sus bienes con los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, y terminaron comiendo algarrobas con los cerdos. Pero aún así es un Padre que los recibió con brazos abiertos cuando ellos volvieron en sí y vinieron a Él como siervos, y ya llegando con un corazón quebrantado como siervos, Él los recibe y los hace herederos de todo. Los hizo nuevas criaturas. Les dijo en ese momento: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Los reproches quedaron clavados en la cruz de Cristo y todo fue hecho nuevo con la resurrección de Jesús de la tumba. Él hizo todo nuevo, mis hermanos. Un nuevo comienzo glorioso de amor y de reconciliación. Ese es el trato de Dios con sus hijos. Dice 2 Corintios 5:18, mencionaba este pasaje el pastor Cristian, y está en nuestro contexto, una hojita más atrás de su Biblia. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Él es el que empieza la obra, Él es el que hace la obra y Él es el que termina la obra. Él es el que nos trajo a Él y lo hizo por medio de Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque los cargó en Cristo y los ajustició en Cristo en la cruz del Calvario, y por eso nos declaró justos y nos hizo sus embajadores en este mundo, porque nos hizo ciudadanos celestiales, como veremos en unos minutos. Nosotros ya no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos a nuestro Salvador. Y estamos en este mundo como embajadores de la gloria eterna, como embajadores de la Jerusalén celestial, como embajadores de la patria donde Dios es el Rey soberano de todas las cosas. Nos hizo sus embajadores. ¿Y cómo lo hizo? Haciendo pecado al que no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, y así reconciliarnos consigo mismo. Y todo esto proviene de Dios. Mis hermanos, es una salvación tan grande y tan maravillosa que cambió nuestra condición de enemigos a convidados a su mesa. Cambió nuestra condición de enemigos a embajadores de su nombre. Cambió nuestra condición de enemigos a hijos. Es una salvación tan grande, mis hermanos. Es una salvación tan maravillosa. Es pura gracia. Por eso la exhortación de nuestro texto nos llama
a no recibir esa gracia de Dios en vano. Y antes de seguir quiero descartar la idea de que alguien pueda recibir la gracia de Dios en el sentido de salvación y después desecharla. No es esa la idea del texto. La idea del texto es que nosotros con nuestra vida no hagamos vana la cruz de Cristo. Que nosotros con nuestra vida no hagamos vana una salvación tan grande. Que nosotros con nuestra vida no hagamos de cuenta que esa salvación no está en nosotros, sino que la valoremos, que nos aferremos a ella, que echemos mano de la vida eterna. Por eso la exhortación, que está en el versículo 1 del capítulo 6, dice así: así pues, fíjense que esto viene de la reconciliación, todo proviene de Dios, de la justicia de Cristo en nosotros, por esa obra de Dios, imputando a Cristo nuestro pecado e imputándonos a nosotros su justicia. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, como colaboradores de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibáis en vano la gracia de Dios. Es una salvación tan grande que no puede ser descuidada, que debe ser valorada y que debe ser respetada por todos sus redimidos. No porque se pueda perder, sino por la razón por la que estamos acá, mis hermanos. Sino por la razón por la que Él nos salvó. No porque podamos perder la salvación, porque es algo que recibimos y después nos lo olvidamos en algún lugar. No. Si tú eres un hijo de Dios, si realmente eres un hijo de Dios, entonces no puedes recibir en vano esta gracia como si nada hubiera pasado y seguir adelante con tu vida como venía antes. No se puede, porque esa no es la salvación de Dios, porque eso no es lo que hace Dios. Todo proviene de Él. Él hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él no hace las cosas a media. Era su enemigo y te convierte en su hijo. ¿Y pensás que ahora te va a abandonar? ¿Y pensás que ahora el Padre Perfecto va a dejar que vos te lastimes y te golpees y te vayas de Él como si nunca lo hubieras conocido? Ese no es Dios. Ese no es el Evangelio. Y esa no es la salvación que Dios le da a los suyos. Los hace una nueva criatura, los trae a Él, los reconcilia al precio de la sangre de su Hijo, vertida en la cruz del Calvario, bajo su propia ira. Con su poder lo levanta, para levantar también a los hijos de la muerte espiritual en sus delitos y pecados. Son una nueva criatura, son hechura suya y son creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y si Él los hizo para esas buenas obras que Él preparó de antemano, ¿cómo es que sus hijos no van a andar en esas obras? ¿Acaso Dios falla? No, mis hermanos, Él no falla. Él no falla. Hemos sido engañados en que Dios falla y en que Dios puede hacer una obra a medias o un poquito de la obra. Bueno, lo salvó, pero ahora su vida es totalmente un desastre, está viviendo como el demonio, como un hijo de Satanás, está totalmente en el mundo, pero él sigue siendo salvo. No lo engañen más, díganle la verdad, porque si no se arrepiente, va a perecer eternamente. No trate de convencerlo de que es un cristiano porque en algún momento lo dijo. Su vida da testimonio de Satanás, no del Señor de la gloria. Entonces no trate de convencerlo y decirle, bueno, vos tenés que volver a la iglesia. No, tenés que arrepentirte de tus pecados e ir a Cristo a buscar la salvación de tu alma, porque si no, estarás perdido eternamente. Eso es lo que dice el Evangelio de la Escritura. Dice el versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Mirá, no puedes descuidar esta salvación tan grande. ¿Recuerdan el Salmo 40?
cuando dice que él estaba en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación, y Dios se inclinó a él? ¿Sabe qué es el lodo cenagoso? Es lo que conocemos como las arenas movedizas. ¿Sabe qué pasa en las arenas movedizas? Cuando uno más se mueve, más se hunde. La única forma de no hundirse es quedarse quieto y que alguien lo saque. Es un cuadro precioso de la salvación. Porque nosotros intentamos de hacer con nuestras buenas obras y con nuestros esfuerzos lo mejor para ser buenas personas, para cambiar, para ya no lastimar a los que queremos, para ya no lastimar a los demás, para que ya no tener mala fama, para que no me vaya mal en la vida, etcétera, etcétera. Entonces tratamos de hacer muchas cosas y lo único que logramos fue hundirnos más y más en ese lodo cenagoso que lo convirtió en un pozo de desesperación. Y un día nos dimos cuenta que nuestras obras no nos llevaban a ningún lado. Y clamamos a Dios. Y Él se inclinó en su misericordia, extendió su mano. Y cuando yo estaba quieto, totalmente entregado, porque me di cuenta que no tenía nada para hacer en mis fuerzas, Él me sacó por su soberana gracia y puso mis pies en la roca y enderezó mis pasos. Esa es la salvación de Dios. Eso es lo que Él hizo en ese día. En tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. Aquí ahora, el tiempo aceptable de aquí ahora, el día de salvación. Y hermanos, sin sacar las cosas de contexto, quiero decir que esa salvación está tan viva hoy como desde el primer día de la creación, hasta que el Señor venga. Aún hoy es día de salvación para todo aquel que cree. Hasta que Cristo venga, los suyos van a seguir siendo llamados por el Evangelio al arrepentimiento y la fe en Cristo. Hoy es el día de salvación y Cristo dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. No es un día de desesperanza. Tal vez sea un día de dolor por el pecado, tal vez sea un día de profundo arrepentimiento, pero déjame decirte que la gracia de Dios hoy es un día de salvación para todo aquel que cree. Ven a Cristo. ¿Hasta cuándo seguirás en tus propios caminos? ¿Hasta cuándo seguirás haciendo tu propia voluntad y haciendo tus propias cosas? Viviendo como si Dios no existiera o como si no tuvieras que darle cuentas a nadie. ¿Hasta cuándo seguirás así? Hoy es el día de salvación. Si hoy crees en Él, si vienes a Él, entonces Él te salvará. Ven a Cristo. Avanzando un poco en el pasaje y pensando en esta salvación tan grande que hemos recibido, dice el texto en el versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Leemos hasta ahí, después seguimos. Tristemente, mis hermanos, muy tristemente, las iglesias han tomado este pasaje tan solamente para hablar del noviazgo, ¿no? Han usado este pasaje tan solamente para torturar a jóvenes de todas las edades con el noviazgo. El pasaje no habla de eso. Dice: no, pero lo puede aplicar. ¿Qué cosa hay que aplicar? Un hijo de Dios quiere ir a buscar algo al basurero del mundo. ¿Me está hablando en serio? ¿Qué es lo que quiere aplicar? ¿Quiere compartir su vida con alguien que odia a Dios? ¿En serio lo quiere aplicar? Lo primero que tiene que pensar es que la Biblia no habla jamás del noviazgo. Porque el único noviazgo que hay es aquel de la persona que está comprometida a casarse. Se establece un tiempo y la persona se casa. Ese es el único noviazgo. Este pasaje no es para decirle a los jóvenes: no puedes andar por ahí probando a todas las chicas que se te cruzan o a todos los varones que se te cruzan para que después todos los que te conocen sepan qué sabor tenés. Este pasaje no habla de eso. Creo yo que en una sana enseñanza eso no hace falta. La iglesia tiene que saber quién es Dios y saber que Dios es santo
y saber que se deben a Él y que deben hacer su voluntad, y que si en la voluntad de Dios y en el camino que Dios ha trazado de esas buenas obras que Él preparó de antemano, tiene preparado un compañero, una compañera para ti, un hombre de Dios o una ayuda idónea para ese hombre de Dios, nadie te lo va a quitar. Nadie te lo va a quitar. No hay apuro, no hay carrera, nadie te lo va a quitar. No es que otro va a llegar primero y te lo va a sacar, nadie te lo va a quitar. Porque Dios ya dijo que es tuyo. Y así será. Y habiendo hecho este paréntesis, para aclarar esto, dice el texto: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿A qué se refiere, mis hermanos? Se refiere a la vida cotidiana, a la conducta, a no estar unidos con ellos en las áreas de la vida, en todas las cosas. Sigue diciendo el texto: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene la justicia de Dios con la injusticia con que los hombres que odian a Dios tratan de detener la verdad? No hay ninguna comunión. No hace falta que yo te diga que no te puedes sentar a hablar de tu Salvador y a gozarte en Él con alguien que odia a Dios. No hace falta, porque tú lo sabes muy bien. Porque sabes que muchas veces te has juntado con personas que no conocen a Dios y que has intentado hablar de Dios, o que has sido arrastrado o arrastrada por lo que ellos hacen, a callarte la boca y a no decir nada de Dios por vergüenza o porque pensás que no te van a escuchar. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es interesante, ¿no? No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Usted prende la luz, salen las tinieblas. Apaga la luz, vuelven las tinieblas. No hay un término intermedio. Prende la luz, se van las tinieblas. Entonces no pueden tener, porque no pueden compartir el mismo lugar. No lo pueden compartir. No lo pueden compartir. Y nosotros somos hijos de luz, enviados por Dios a resplandecer como luminares en un mundo que está en tinieblas, para que donde nosotros lleguemos alumbre la luz del Evangelio, no para ver qué pescamos o qué sacamos para nosotros. Esa es nuestra relación con el mundo. No vivimos en una burbuja. Nosotros vivimos en este mundo, caminamos en este mundo, estudiamos en este mundo, trabajamos en este mundo, nos relacionamos en este mundo. Pero los hijos de luz están en este mundo para llegar a ese lugar donde hay tinieblas y alumbrar con la luz del Evangelio, con la verdad del Evangelio, con la gloria de Dios, con el carácter de Cristo. Entonces, no hay comunión, porque la luz llega y aleja las tinieblas. Y eso es lo que debe pasar. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿En qué se ponen de acuerdo Cristo y Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Creo que la respuesta es muy clara, es muy obvia, ni siquiera hay que ser muy profundo para ver este pasaje. No hay ningún acuerdo, no hay ninguna comunión. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Son el agua y el aceite. Son el mismo... se repelen entre sí. No pueden estar juntos. Fuimos apartados de este mundo, de esta condición, para que seamos de Él, para que ya no seamos parte del mundo, para que ya no andemos como el mundo. Fuimos apartados, fuimos santificados por Dios, para ya no ser parte de este mundo. Como dije antes, somos ciudadanos de la patria celestial, no de este mundo. No somos parte de este mundo, pero estamos acá con un propósito. Entonces fuimos apartados para tener una comunión íntima con Él,
para tener un mismo sentir con Dios, para andar en una misma mente que Dios, para cumplir un mismo propósito, para ser hijos de luz y ya no andar en las tinieblas, para que solo Él sea nuestro Dios, porque un ídolo nada es en el mundo. Un ídolo nada es en el mundo. ¿Qué tengo que ver yo con un templo de ídolos? ¿Qué tiene que ver Dios? Nada. Ni siquiera es un rival. No es nada. Absolutamente nada. Fuiste santificado para limpiar el templo del Señor de toda inmundicia y que Él habite en su casa. Nosotros como pueblo de Dios fuimos santificados por Dios, apartados, para ser limpiados de toda inmundicia, de toda iniquidad, para preparar el templo del Señor, para preparar una casa para el Señor, para que Él habite en esa casa. Dice 1 Timoteo 3:15, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué se entregó Jesucristo? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificar. Cristo se entregó para limpiar su casa, para salvar a su esposa, para habitar con ella, para estar ahí con ella. Sacó toda la inmundicia, porque Él es santo, santo, santo. Sacó todo lo que nos separaba de Él en medio, allá en la cruz del Calvario, para venir a habitar con ellos, para tener esa comunión íntima, íntima, que solo tiene con sus santos, como nos enseña el salmista y también Proverbios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, porque Él puso temor. La comunión íntima de Jehová es con sus santos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, a Dios, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como dijo sobre su casa, dice el texto, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nosotros somos esa casa de Dios. Si la fe que profesamos la retenemos hasta el fin, y no por nuestras obras o porque nosotros la retengamos, vamos a ser salvos, sino que si es una fe verdadera, dada por Dios, Dios va a hacer que esa fe persevere hasta el fin. Y mientras persevere esa fe, nosotros nos vamos a gloriar en la esperanza que tenemos en Cristo, porque somos la casa de Dios. Somos el lugar donde Él habita. Somos su iglesia, una casa cuyos cimientos fueron echados en la misma fundación del mundo y que es edificada con piedras vivas que se unen una a la otra por la obra del Espíritu Santo. Somos una casa formada de piedras vivas para presentar sacrificios espirituales a nuestro Señor. Y aquello que nos une es el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros. Es lo que liga el cuerpo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sabe dónde mora el alto y el sublime? En la santidad. Pero también mora con el quebrantado de corazón. Él mora en su iglesia.
¿Usted cree que si el santo, santo, santo de toda la creación va a morar a un lugar, no lo va a limpiar primero? El malo no habita con él. El pecado no habita con él. Él viene y lo limpia. Y eso es lo que hizo con la justicia de Cristo, con esa salvación tan grande que nos dio. Nos hizo aceptos en el amado. Y ahora cuando Él nos ve, no nos ve ni más justo ni menos justo que Cristo, porque ve la misma justicia de su Hijo y dice, esa es mi casa, ese es el lugar donde yo habito. Esta es mi morada, este es mi templo, este es mi lugar de adoración. Dios preparó su morada y su camino en medio de su pueblo, de sus hijos. El texto sigue diciendo en el versículo 16, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dice Salmo 22, mencionaba a Cristo el otro día, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Hebreos 13:15 nos dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo. Sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Estas son las alabanzas de Israel, que nosotros confesemos su nombre en este mundo. Que nosotros andemos en su nombre, que nosotros seamos representantes de su nombre, que vivamos con su autoridad, que vivamos con sus mandamientos, que vivamos con sus leyes. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Padre. Esta es su casa y nosotros somos sus hijos. Y lo maravilloso es que Él habita en medio nuestro y que Él camina con nosotros. Y que Él va con nosotros, y que Él guía el camino, y que Él nos cuida aun cuando no lo vemos, y que Él se está gozando de ver nuestro crecimiento, y que Él está ahí para disciplinarnos cuando nos salimos del camino y para traernos de vuelta al camino. Es maravilloso. Papá está ahí siempre. Él es nuestro papá. Y está con nosotros siempre, en todo momento y en todo lugar. Somos su pueblo. Un pueblo santo, apartado para la morada del santo. Eso dice el versículo 17 del capítulo 6. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Apártense de aquello por lo que Cristo tuvo que morir. Es así de simple. Es así de simple. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No toquen aquello por lo que Cristo tuvo que morir. No se queden en medio de aquello por lo que Cristo tuvo que morir. No sigan sus costumbres, no sigan sus maneras, no sigan su corriente, no sigan atrás de su desobediencia, no sigan los deseos de la carne, no sigan la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ustedes ya no son hijos de ira, ustedes son hijos de la gracia, de la misericordia y de la verdad. Ustedes son hijos del Dios vivo y verdadero. Son hijos de la justicia y del poder inescrutable que resucitó a Cristo. Ustedes son hijos de la santidad gloriosa y resplandeciente del justo de los siglos. Son hijos del santo, santo, santo. No reciban en vano la gracia de Dios. Apártense de lo inmundo que le costó la vida a nuestro Salvador. No lo toquen, no lo usen en sus vidas, no lo imiten, no piensen como ellos. No lo tengan como opción, no se dejen seducir por lo que este mundo ofrece. El puesto más alto de este mundo no tiene comparación con ser un hijo de Dios.
Ustedes son su pueblo y sus sendas, sus caminos están marcados por la voluntad de Dios. Por eso dice el proverbio, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tienes que ver a Dios en todo lo que haces en tu vida. Como veíamos ayer, sed santos en toda vuestra manera de vivir, en todo lo que haces en tu vida. Dios tiene que estar delante. Dios es el que tiene que guiar tus pasos con su palabra. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la palabra la que nos tiene que alumbrar el siguiente paso. Esa palabra de Dios que tiene que estar atada a nuestro cuello. Y así debemos reconocer a Dios en todo, comprobando lo que le es agradable, siendo entendido de cuál sea su voluntad, y entonces Él enderezará nuestras veredas. Y cuando hay que enderezar algo, mis hermanos, es porque ya está torcido. Porque nuestra naturaleza está inclinada al mal, pero la naturaleza divina nos contiene y nos guía por el camino de la verdad y de la justicia. Él enderezará tus veredas. Es la palabra la que va a corregir nuestro camino, para que sea como el camino de Cristo. Por eso dice, salgan de en medio de ellos, no midan con la regla con que ellos miden, no consideren los valores de este mundo, no piensen con su filosofía, no se entremetan en sus contiendas. Si ellos quieren pelear, que peleen. Nosotros tenemos otra tarea, anunciar el Evangelio de la gloria del Santo de Israel. Nosotros tenemos otra tarea, llevar la gloria de Dios a un mundo en tinieblas. ¿Por qué estás enredado con este mundo? ¿Por qué terminás pensando como este mundo piensa? ¿Por qué terminás viviendo con los temores que este mundo vive? ¿Por qué terminás haciendo lo que este mundo hace? ¿Por qué la moda de este mundo dicta lo que vos te ponés, lo que comprás, lo que usás? ¿Por qué te controlan por todos lados? Tú no eres de este mundo, eres un hijo de Dios. No es su filosofía la que tiene que guiar tus vidas. No son sus luchas las que te tienen que ocupar. No se dejen llevar por la falsa moral de este mundo, por el engaño de la autosatisfacción. Salgan de en medio de ellos. No se dejen arrastrar por sus luminarias, por sus promesas de fama, de poder y de bienestar. El único y verdadero bienestar está en Cristo. Todo lo demás es añadidura. Y mire que Abraham era riquísimo, ¿eh? Pero Jesús no tenía donde recostar su cabeza. No se trata de la condición económica, se trata de la condición espiritual. No se trata de ser vagos, se trata de darle la gloria a Dios a través del trabajo, que es un medio para honrar a Dios. Como cada cosa que hagas en tu vida, como cada cosa que emprendas, no es el fin en tu vida, es un medio para darle la gloria a Dios. Salgan, no lo toquen, no se dejen engañar, ni participen de su falsa religión moralista, de sus ídolos y de las supersticiones que llenan de temor su corazón. No, porque si me visto de tal o cual manera, soy aceptable a Dios. Porque si hago esto así o así, soy aceptable a Dios. Porque si predico con corbata, soy aceptable a Dios. Y si no, soy un hereje. Religiones moralistas. Y podría seguir todo el día. Porque queda el día, y mañana, y pasado. Creo que todos podríamos hacer lo mismo. Y saber la cantidad de reglas que pone la religión para tratar de marcar un estándar y que todos salgan cortados con la misma tijera, para que se vea la angustiante mediocridad que tiene la falsa religión, en lugar de que se vea la multiforme gracia y sabiduría que tiene la Iglesia de Cristo, donde esa multicolor gracia se manifiesta a través de todo lo que Él derramó en todos los miembros de su cuerpo. No están todos cortados con la misma tijera, no. Dios le dio a cada uno la gracia de Cristo para que sea la parte del cuerpo que tiene que ser y se manifieste esa sabiduría de Dios aún a los ángeles del cielo. No se deje arrastrar por esa religión moralista llena de ídolos humanos, seguidores de hombres y supersticiones que piensan
Que si dan, van a recibir. Que si dan con una cuchara, le van a dar con una pala. Que si ellos le dan una ofrenda a Dios, entonces Dios le va a responder las oraciones. Que si ellos van a todas las reuniones, Dios los va a bendecir. Que si ellos se leen la Biblia de tapa a tapa, entonces Dios los va a bendecir. Supersticiones. El pueblo de Dios no vive por supersticiones. El pueblo de Dios no necesita una promesa de que le va a ir bien o que le van a dar algo para leer la palabra de Dios. Porque el pueblo de Dios ama a su Dios. Anhela pasar tiempo con su esposa. Por eso dice Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, de la falsa religión, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dice el texto más adelante que son traficantes de almas de hombres. Son traficantes de almas de hombres, hacen sus negocios, hacen de los hombres mercadería, nada más que para satisfacer sus propios deseos. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Salgan de en medio de ellos, porque en medio de ellos les va a ir mal. Les va a ir mal. Salgan, no toquen, dice Dios. Y el texto termina diciendo: y yo os recibiré. Qué maravilloso. Yo os recibiré. Hermano, no está hablando de recibir para la salvación, sino que está hablando de su pueblo, de la comunión, de estar ahí. Dice: yo los recibiré, yo los voy a guiar, yo voy a estar con ustedes, yo les voy a dar la gracia necesaria para cada día. No teman las amenazas de los que los rodean, no teman sus restricciones, no teman sus advertencias. Yo voy a estar con ustedes, dice Dios. Yo voy a estar a su lado, yo voy a andar en medio de ustedes. Yo los voy a guiar. Dice el versículo 18: ustedes serán mis hijos. Dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ustedes serán mis hijos, yo su padre, hijos e hijas del Todopoderoso. Y como dice 1 de Pedro 3, ¿y quién será aquel que podrá hacer daño? ¿Quién les va a poder hacer daño? Están en las manos del Dios Todopoderoso, son hijos del Dios Todopoderoso, no hay nadie mayor que Él. ¿Quién les va a hacer daño? Ustedes van a ser formados a la imagen de Cristo y van a ir a la gloria, le van a ver cara a cara y van a disfrutar de comunión eterna con Él. No tengan ninguna duda, la fe es certeza y convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Y eso es lo que Dios ya nos dijo. Y eso es lo que va a pasar. Créale a Dios. ¿Quién será aquel que os podrá hacer daño? Por eso dice Jesús en el Sermón del Monte: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sean como su Padre. Representen a su Padre. Así dice el capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, yo voy a estar con ustedes, soy su Dios, su Padre, habito entre ustedes, moro entre ustedes, yo los guío, yo los guardo, yo soy el Todopoderoso. ¿Qué más necesitan? Esas son las promesas del Padre. Esa es la salvación tan grande que nos ha dado. No nos ha dejado solos, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más necesitan? Así que, amados, mis amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mis amados, consideren las promesas de papá y no os amedrentéis por temor de ellos. No tengan temor a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. No le teman a los hombres, no teman lo que este mundo les puede hacer. No dejen que coarten su conciencia, su libertad en Cristo. No dejen que hagan eso, no les teman. Témanle a Dios.
Teman a Dios, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Santificad a Dios en vuestros corazones. Apártenlos para Él completamente. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Por esto vamos a limpiarnos de todas aquellas cosas por las que Cristo murió. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, para que seamos del Señor, de nuestro amante Padre. Quitemos, mis hermanos, por la fe, la contaminación de nuestra carne y de nuestro espíritu. ¿Y cómo la quitamos? Haciendo la voluntad de Dios y siguiendo la guía del Espíritu Santo. Enderezando nuestros caminos a la luz de la palabra de Dios. No es algo místico. No se lava con lejía, con lavandina. No se lava con una esponjita de acero. Se deja el pecado para hacer la voluntad de Dios y darle la gloria, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra perfeccionando significa llevar algo al fin, acabarlo, terminarlo. En este caso es madurando, cuando dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios, madurando como cristianos, madurando en nuestra fe, madurando en nuestras obras que muestran nuestra fe y nuestra fe que se muestra por las obras, madurando, siendo cada vez más y más como Cristo, dando frutos maduros que alimenten a nuestros hermanos para que ellos sean edificados por la obra de Cristo en nuestras vidas. Nuestros hermanos tienen que venir a este árbol, meter la mano entre las hojas y sacar un fruto para alimentarse. Y debe estar maduro, no agrio. Y la única forma que eso pasa es que nosotros vayamos madurando, creciendo en santidad. Y eso solamente pasa en el temor de Dios. El crecimiento solamente lo da Dios. Y debemos madurar sabiendo que nuestro Padre perfecto y todopoderoso está con nosotros para guardarnos de todo mal y proveernos todo lo necesario en su maravillosa gracia. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo nos va a dar también con Él todas las cosas? ¿Usted cree que Dios le va a decir que haga algo y no le va a dar lo necesario? Si usted cree eso, sepa que ese no es el Dios de la Biblia. Sepa que Él ya le dio todo en Cristo y que en su soberana providencia preparó todas las cosas para que lo ayuden a bien. Y el bien eterno es que Cristo sea formado en cada uno de sus hijos. Y todo lo que nos pasa en esta vida, sea el bien o la adversidad, como lo quiera ver, nos va a llevar a Él y a ser cada día más y más como Él. Por eso no tenemos que tener temor de ello, lo que tenemos que temer es ofender a aquel que dio su vida por nosotros. Tenemos que temer entristecer a nuestro Padre que camina a nuestro lado, ve lo que nosotros vemos, escucha lo que nosotros escuchamos, sabe cuáles son nuestras conversaciones, sabe cuál es la intención de nuestro corazón, sabe cuáles son nuestros deseos, sabe por qué hacemos las cosas, porque Él no puede ser burlado. Hoy Pastor Cristian decía, pensar que burlarlo y enseguida me acordé de nuestro hermano Raimundo, que decía, pensar que Dios puede ser burlado, y usando su palabra, es una estupidez estúpidamente estúpida. Dios no puede ser burlado. Y nadie lo puede pensar así. No se puede engañar a Dios. Por eso dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No entristezcas a tu Padre que está contigo, que mora en ti, que habita en medio de su pueblo. Temamos pisotear la sangre que por gracia fue derramada en nuestro favor para esta salvación tan grande que no la vamos a recibir en vano. Por eso, mis hermanos, que el temor que Él puso en nuestro corazón nos mantenga siempre cerca de papá, cerca de nuestro Padre.
cerca de nuestro Dios. Que nos mantenga siempre ahí haciendo su voluntad, santificándonos, dándole la gloria, siendo cada día más y más como Cristo. Que Él sea glorificado en todo. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Señor, una vez más te damos gracias. Gracias por Cristo. Gracias porque en Él esto es posible. Gracias que por su obra nos acercamos a ti con confianza y que por su obra también recibimos la aptitud, la capacidad, la fuerza para hacer tu voluntad, para que tu nombre sea glorificado, sabiendo que al final de este camino nos espera la gloria venidera, la comunión eterna contigo, para gozarnos siempre a tu lado, mostrando gratitud y alabanza al único que es digno, al Cordero que está sentado en el trono. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a vivir como tu pueblo, como tus hijos, dándote la gloria. Salva a los que no te conocen, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Señor,